Hermanos, queridos amigos y todos aquellos que se dispongan a ver esta serie de videos, les habla el moré Daniel Albornoz y me da gusto poder venir a estar reunidos de alguna manera, aunque a la distancia, con cada uno de ustedes. Hoy he seleccionado un texto del libro de Devarim, es decir, Deuteronomio. Devarim, que traducido en forma directa significa palabras, y en el ámbito judaico es conocido también como la segunda ley. Y el texto está en el capítulo 30, versos 15 y 16, y dice de la siguiente manera: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Sin la menor duda, aquí está hablando el mismo Creador, el Dios Todopoderoso, nuestro Padre y el Padre de nuestro hermano mayor, el Mesías y Yeshua, el Creador absoluto, al cual le pertenecen todas las almas. Y yo ahora voy a desglosar el texto para que puedan ir observando paulatinamente toda la información que encierra. De hecho, voy a comentar los puntos salientes. Hay mucha más información, pero reviste otra calidad de información, está expresada absolutamente en otro plano, y entonces esto llevaría mucho más tiempo. Igualmente voy a buscar dedicarle un estudio a la expresión de toda esta información desde el punto de vista espiritual. Pero estamos viendo igualmente cosmogonía hebrea. Y el texto dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy. Hoy es un presente absoluto, es el presente en el cual Dios existe, pues Dios no tiene pasado ni futuro, Dios habla siempre y se mueve siempre en un presente absoluto. Es esto a lo que debemos también nosotros aspirar a alcanzar, porque esto es lo que Dios demanda, que sus hijos no estén asentados ni en el pasado, ni tampoco esperanzados en el futuro solamente, sino que tienen que ir viviendo paulatinamente cada momento, cada tiempo de este presente. Entonces dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy. Y luego agrega: la vida y el bien, la muerte y el mal. Pero, a ver, ¿qué es la vida y qué es el bien? La vida, de hecho, es el mismo creador, el mismo autor de la vida. ¿Sí? Él es la esencia misma de la vida, del cual provino el Mesías, el que venía a hacer expiación por las almas en esta tierra. Entonces la vida es el mismo creador, nuestro Padre. Y el bien, ¿qué cosa es el bien? El bien es lo positivo, es todo lo positivo que pueda acontecernos en nuestra vida como producto de andar
ordenadamente delante de nuestro Padre y nuestro Dios. Luego dice la muerte y el mal. ¿Qué es la muerte o quién es la muerte? El mismo Creador es vida y muerte. Usted deja de andar conforme a la voluntad de Él, deja de observar los mandamientos y verá que entonces el mismo Creador, el mismo ser que le dio la vida, también traerá como consecuencia sobre la persona que desobedece, traerá la muerte. Aquí no está refiriéndose a muerte física, está refiriéndose a la separación de el hombre y Dios. Sí, esto es lo mismo que le aconteció al Mesías cuando estaba en el madero y él clamó, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios, Dios, ¿por qué has tomado distancia de mí? Allí es donde se produjo la muerte del Mesías. Luego vino la muerte física, que son dos cosas muy diferentes unas de otras. Entonces, la muerte se produjo cuando el Padre tomó distancia, no lo abandonó. Cuidado con esto. Nada tiene que ver con haberlo abandonado, no. Nunca jamás abandonó a su Hijo como nunca jamás abandona a cualquiera de nosotros. Por más que estemos pasando por una situación muy difícil, muy crítica, muy mala, Dios nunca nos abandonará. Podemos tener y percibir la sensación de que Dios está lejano, que Dios está apartado, pero de ninguna manera va a abandonarnos. Entonces, quiere decir que la vida de ese Mesías dependía de la presencia de Dios en su ser. Cuando Dios se apartó, sí, tomó esa distancia, es ahí cuando él siente que muere. Esto le pasó en otro aspecto de la historia, cuando Moisés asciende a la cumbre del monte para hacer que el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio levítico, pase a los hijos de Aarón. Entonces Moisés tenía que ir con su hermano allí a la cumbre del monte, quitarle las ropas sacerdotales y vestir con ellas a su hijo, a quien le iba a suceder, a Eleazar. Y entonces ustedes ven que cuando Moisés le quita las ropas es cuando muere Aarón. Esto indica que las ropas, que eran los atributos que Dios le había dado, eran los que sostenían la vida de ese sacerdote. Cuando fue despojada de ellas, es decir, fue despojado de sus atributos, es cuando también deja de existir espiritual y físicamente. Entonces aquí el texto no está hablando o refiriéndose a una muerte física. La vida y el bien, la muerte y el mal. El mal es exactamente lo negativo en nuestra vida. Ese es el mal. El judío nunca habla de bueno y malo, habla de positivo y de negativo, que esto es lo que conviene que cada uno aprenda. Entonces, uno puede decir, pero ¿por qué usted, Moré, está diciendo que Dios es la vida y Él es también la muerte? Porque está expresado así, a lo largo y lo ancho de los escritos. Miren, yo voy a leerles un texto que está en Isaías capítulo 45, versos 6 y 7, y dice de la siguiente manera: para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, el Eterno, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Hashem, es decir, el nombre,
soy el que hago todo esto. ¿Mm? Él se adjudica ambas cosas, lo positivo y lo negativo, así la vida como la muerte. Y reitero, no está hablando de muerte física en este caso. ¿Mm? Es muerte espiritual, cuando el hombre se separa de Dios, toma distancia de Dios, es cuando comienza entonces su alma a flaquear, entra en estado realmente delicado hasta que muere si no reacciona a tiempo. Bien, nuevamente el texto dice, porque yo te mando hoy, nuevamente menciona el presente absoluto, porque yo te mando hoy, ¿sí? Y dice aquí que es como un mandamiento, yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios. ¿Mm? Que ames al Señor tu Dios. Vean que la condición de amar a Dios es un mandamiento, no es una opción. Lamentablemente en los lugares de congregación, la mayoría de los que congregan están porque le deben un favor a Dios. ¿Por qué están en el lugar de congregación? Y porque sanó a mi hijo de tal cosa, la mujer que dice no, a mi marido lo rescató del alcohol, el marido que dice sanó a mi mujer de un cáncer. Entonces están allí en el lugar de congregación porque a Dios le deben un favor. Pero ninguno está allí y dice yo estoy aquí presente porque amo a mi Señor. ¿Comprenden la diferencia? Y esto se debe a muchos factores, pero yo voy a mencionar algunos. La mayoría de los que puedan ver estos videos, lamentablemente, no tienen idea de cómo es constituida una familia en Dios. Lamentablemente. Entonces, como no han tenido una relación estrecha de padre a hijo y de hijo a padre, entonces se hace muy difícil entender a Dios y llegar a amarlo como un padre, porque esto nunca sucedió en la vida de cada uno y por esta razón no se puede asumir esa responsabilidad y mucho menos adoptarla como un mandamiento. ¿Me comprenden? Entonces, aquí el texto está diciendo que el amar a Dios es un mandamiento. Es muy difícil de cumplir, claro, pero no es imposible. Tienen que dejar obrar a la palabra de Dios dentro de sí. Y ella les va a guiar, les va a enseñar, porque la palabra de Dios es el camino al Padre. ¿Sí? El Mesías como la palabra viviente, como la ley viviente, es el camino al Padre. Bien. Luego el texto agrega y dice, te mando que andes en los caminos y guardes sus mandamientos, estatutos y decretos. Miren, cada cosa tiene su lugar. Un mandamiento es aquello que está Dios, priorizando, porque hay mandamientos con promesas y mandamientos sin promesas. Entonces, cuando Dios habla de observar el contexto de su palabra a lo largo y lo ancho, para entonces deducir, así poder tomar la información, por un lado positiva y por otro lado negativa. Mandamientos con promesa y mandamientos sin promesas. Todo conlleva una gran información. Luego dice estatutos. Estatuto es aquello que está establecido ya por Dios, que fue escrito. Mientras que decreto es aquello que parte de la boca de Dios, lo que es transmitido en forma oral. ¿Sí? Bien, luego agrega y dice, para que vivas y seas multiplicado. Miren,
Generalmente en el ámbito creciente se dice, muero para el mundo, vivo para... Y de ninguna manera, esto no tiene absolutamente nada que ver. Cuando Dios habla de vivir, habla de que el hombre debe aprender a conducirse de modo que sea capaz de alegrar el corazón de Dios. ¿Sí? No se trata de cómo gozo de mi vida, cómo vivo, tranquilo, reposado, no es así. No se refiere a esto, no está refiriéndose a esto ni el texto ni Dios que lo habló. ¿Sí? Cuando Dios dice, a fin de que vivas, ¿sí? A fin de que aprendas a alegrar mi corazón, dice Dios, ¿sí? A fin de que vivas, ¿comprenden? Estoy siendo claro. Y luego dice, y seas multiplicado. ¿Saben qué? Para Dios el hecho de emanciparse, multiplicado habla de tener hijos, ¿sí? El hecho de emanciparse para Dios es algo fundamental. Generalmente el ser humano tiene hijos, y discúlpenme la expresión, pero como las bestias, ¿sí? Porque son incapaces, la mayoría, de brindar amor, de brindar un consejo, de detenerse y dialogar con su hijo cara a cara, expresar y preguntar. A su vez los hijos, cuando ya son grandes, también padecen el mismo problema. Son incapaces de acercarse a sus padres y darles un fuerte abrazo y decirle, Padre mío, viejo, cómo te quiero, cómo te amo, realmente necesito de ti. No, porque estas son cosas, lamentablemente, y de acuerdo a la mala educación, son cosas vergonzosas. ¿Mm? Es muy lamentable, pero esta es la realidad de aquellos que, de la mayoría de los que están viendo esta sucesión de videos. No han aprendido el secreto de cómo Dios instruye a sus hijos. ¿Para qué? Para que lo amen a Él en primera instancia y para que nos amemos unos a otros, como dijo el Mesías, como le pidió al Padre el Mesías. El Mesías le pidió antes de partir que los que permanecían aquí llegaran a amarse unos a otros, así como entre Él y el Padre se amaban. Bien, para que seas multiplicado y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión. La bendición de Dios es aquella que proviene cuando el Hijo de Dios ha aprobado aquello que Dios, esa tarea que Dios le ha dado a hacer verdaderamente. Y el Hijo aprobó, entonces Dios hace descender la bendición. No es cualquier bendición, no es la bendición de un hermano, no es la bendición de una autoridad espiritual, no, es la bendición de Dios. La bendición de Dios encierra bendición de arriba, de los cielos y de abajo de la tierra. La bendición de arriba es sabiduría e inteligencia, y la de abajo es la bendición que encierra aceite, vino, leche, mosto, miel y granos. ¿Sí? Todo esto, la provisión para lo físico. ¿Entienden esto? Bien. Y luego dice, a fin de que tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión. Cuando a tierra se refiere, está hablando de la estabilidad, de la conformación de una familia, ¿sí? Como Dios manda, como Dios quiere, no a mi manera. Entonces, dice que a la tierra que entras para tomar posesión, esa es la forma que Dios quiere, la estabilidad, porque la bendición que Dios da dice que no añade tristeza. Entonces, este es el sentido de este texto que hoy he escogido. Este es el sentido. ¿Lo pueden entender? Y como digo siempre, por favor, comuníquense. Yo sé que tienen grandísimas falencias. Ni hace falta que me lo digan o que lo nieguen.
Yo lo sé. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios me muestra. Así de sencillo es. Es lo que Dios me muestra. Las necesidades que tienen. Miren, la mayoría de los creyentes ni siquiera tienen a su familia en Dios. No tienen su familia constituida. Quizás está el hombre solo congregándose mientras que la mujer no participa o los hijos no participan. ¿Y eso a qué se debe? A una mala educación, una mala formación. ¿Sí? No han guardado aquello que Dios ha enseñado, en lo cual Dios ha instruido, no lo han llevado a la práctica. ¿Mm? Los bendigo por el Elohim y les pido como siempre que se comuniquen a mi correo moredaniel5778@gmail.com. Dios los bendiga, Dios los acompañe y el Espíritu les permita reflexionar en esto que acabo de ofrecer para ustedes en el nombre de Hashem.